Buenos días con todos. Muchas gracias al Colegio de Enfermeras por la invitación para participar de este curso internacional especializado. Y lo que me han pedido es compartir con ustedes algunas ideas sobre el manejo del infarto cerebral. Recordemos que el accidente cerebrovascular es una alteración neurológica que se produce por el cese del flujo de sangre en un vaso arterial esencialmente, a veces venoso, y que produce daño en el cerebro. Este daño vascular puede ser tanto por infarto como por hemorragia. De aquí vamos a hablar especialmente del infarto. Entonces, recordemos que esta es una afectación neurológica que tiene un inicio súbito porque el cerebro necesita sangre constantemente y cuando la sangre deja de llegar, esa parte del cerebro deja de funcionar y por lo tanto se producen signos focales, es decir, una parte del cuerpo deja de funcionar porque esa parte del cerebro que corresponde a esto deja de funcionar. Un par de variantes de esto es lo que conocemos como accidente isquémico transitorio, AIT en español, en el que se produce todo, pero no se produce daño, o a veces se produce muy rápidamente y la persona se recupera, y este es el problema con estos cuadros, que normalmente nuestra población no los considera importantes y los deja pasar, porque la afectación neurológica es transitoria, breve, deja de la persona hablar, deja de mover el brazo, la pierna, pero pasa en unos minutos y dicen, bueno, pues ya se le pasó y se acabó, ¿no? Pero en realidad no es así. Este es un problema muy importante porque produce alteraciones importantes en la salud de la población. Es la segunda causa de muerte en el mundo. En países de bajos ingresos es la segunda causa, de altos ingresos o medianos ingresos es la primera causa de muerte. Entonces, y esto afecta principalmente a las personas mayores. Entonces, hablando de enfermedades individuales, sobre todo en personas ancianas, el accidente cerebrovascular pues los va a llevar a la muerte. Esto está reportado en múltiples investigaciones, múltiples estudios. Esta es una última publicación de la OMS que dice pues que es la causa segunda de muerte, acá, es la segunda causa de muerte a nivel mundial y millones de personas lo van a sufrir tanto en todos los continentes, es una enfermedad de alcance mundial. Y si se fijan aquí, una persona de cada cuatro sufrirá un ACV en el lapso de su vida. Nuestras estadísticas son las mismas. Estas son las ASIS peruano, ASIS regional y en mi hospital, pues lo mismo, ¿no? Es la principal causa de hospitalización como enfermedad individual, ¿no? Rápidamente recordemos que la enfermedad cerebrovascular tiene dos grandes grupos, la hemorrágica y la isquémica, ¿no? La hemorrágica, más o menos el 10 al 20% de los casos, la isquémica es el gran grupo, 80 al 90% de los casos. De la hemorragia cerebral y las isquemias cerebrales, de las isquemias cerebrales, las más importantes, tienen varios grupos pequeños, pero que todas tienen la misma característica, que es que la persona tiene un déficit neurológico. No se puede diferenciar una hemorragia de una isquemia al ojo, al examen. Tiene que ser siempre a través de una neuroimagen. Y por eso es que es importante llevar al paciente a un centro de salud que tenga la capacidad resolutiva suficiente. De las isquemias, recordemos rápidamente que son por causas reconocidas que producen lesiones de vasos pequeños, como son los vasos perforantes o las enfermedades cardíacas. La primera es hemorragia, perdón, diabetes, hipertensión arterial, de las segundas, enfermedad cardiológica. Ahora, esto, siendo un problema de salud tan importante, involucra a todos los actores de salud, a todos los que tenemos que ver con la salud. Y el punto principal de todo esto es que cuando se da la enfermedad tenemos muy poco tiempo para tratar de intervenir en ella para reducir su daño. Después de que se produce la enfermedad, tratamos de recuperar a la persona lo más posible, pero ya es sobre un fondo de daño cerebral y como es evidente, los daños cerebrales pues dejan consecuencias. Por lo tanto, nuestra principal preocupación es la acción en el antes. Evitar que la persona llegue a tener un problema de salud de este tipo.
Ahora, esto se ha estudiado muchísimo, ya sabemos, por ejemplo, cuáles son los factores pues, que indican que una persona tiene alto riesgo. De ellos, los importantes son la edad, porque esto se da en las personas mayores de 55 años cada vez con mayor frecuencia, los hombres un poco más que las mujeres, las personas que han tenido una enfermedad cerebrovascular previa es un indicador de que pueden volver a hacer la enfermedad. Y los pretérminos, cada vez tenemos más pretérminos en la sociedad. Y lo que se ha visto es que los niños pretérminos durante toda su vida van a tener un mayor riesgo para tener un evento cerebrovascular. Ahora, los factores de riesgo que están estudiados y que conoce todo el mundo que llevan a esta enfermedad son los que están puestos en esta diapositiva. Y fíjense ustedes, de lejos, hipertensión arterial es un factor significativo. Y como ya habrán escuchado, ya conocerán ustedes, pues el principal problema de la hipertensión arterial es que no se detecta. Y no se detecta porque en la gran mayoría de las personas no se siente. Solamente un porcentaje pequeño, tienen molestias cuando la presión sube, pero el problema es que solamente se tratan cuando sienten molestias y luego se olvidan del asunto. Y la hipertensión arterial va produciendo daño progresivo en las arterias cerebrales que llevan al infarto cerebral. En segundo lugar, inactividad física. En tercer lugar, obesidad, alteraciones de los lípidos, tabaquismo, que en el Perú ha ido aumentando en los últimos años, alteraciones de la dieta que nosotros conocemos como dieta, pues, insalubre, dieta ultraprocesada, que cada vez es más popular entre los jóvenes, las enfermedades cardíacas, diabetes y alteraciones como depresión o estrés, que son tan comunes en nuestros tiempos. Los estudios reportan que estos 10 factores de riesgo son los responsables del 90% de los casos de ACV. Significa que desde el punto de vista de los actores de salud, especialmente enfermería, que tiene pues un papel tan importante en la atención primaria, la atención de estas cosas que son hasta cierto punto sencillas, enfocarnos en ellas, buscarlas, prevenirlas, ayudaría a que nuestros adultos mayores no sufran de enfermedad. En el último reporte del OMS encontramos esto, aquí además de hipertensión arterial, la contaminación ambiental, que esto es otro problema que ha ido aumentando con el paso de los años. Yo ya tengo años suficientes para acordarme, pues, hace cuando era estudiante universitario o escolar, pues la cantidad de humo en la ciudad pues era mínima, ¿no? Ahora pues vivimos con una nube de humo constante y es algo que compete a las autoridades políticas y las autoridades de salud pues tomar acciones al respecto. Todavía pues los intentos en nuestra ciudad son pues tímidos y pequeños, ¿no? En segundo lugar, tabaquismo aumenta, niveles de colesterol, contaminaciones dentro de la casa, sobre todo con sustancias de limpieza, pesticidas, cosas que están al alcance, aunque felizmente no tanto en nuestro medio como en otros sitios. Dietas altas en sodio, resistencia a insulina, y aquí ya viene alcoholismo, enfermedades del riñón, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de estos cuadros es recalcar que actuando sobre ellos, en algunos de ellos tenemos acción directa, los actores de salud, podemos producir una vida más saludable. Y entonces a la población tenemos que acercarnos con reglas sencillas. Y las reglas sencillas son como esta que estoy mostrando en la pantalla, que son campañas de salud que se hacen pues a nivel mundial. 8 cosas que tenemos que manejar para la vida saludable. Dormir bien, no fumar, controlar la presión arterial adecuadamente, cuidar el colesterol con controles periódicos, dependiendo de si uno está bien, pues no hay problema, si uno está, tomar las medidas correspondientes, mantener el peso. Todavía no tenemos nosotros el problema de obesidad que lo tiene Estados Unidos, que tiene Chile, que tiene Venezuela, Colombia, en que la obesidad pues alcanza al 30-40% de la población. Nosotros todavía no tenemos esto, pero nuestra población de obesos está aumentando en los últimos años, y esto por las modificaciones de la dieta. Controlar la diabetes, hacer ejercicio físico y la dieta saludable. La dieta saludable que, bueno, es tan cercana a nuestra comida tradicional, llamémoslo así, es decir, privilegiar vegetales, privilegiar frutas, consumir más pescado, más pollo, evitar azúcar en la medida de lo posible, una cantidad mínima, si es que es cero mejor.
utilizar ácidos grasos vegetales saludables, como son el aceite de oliva, el aceite de jonjolí y todas estas cosas que ya conocemos, repito, de mucho de nuestra cocina tradicional, pero que tenemos que hacer énfasis para que se mantenga y se utilice. Y los estudios demuestran que la adherencia a este tipo de medidas hace que el riesgo disminuya de la probabilidad de tener un infarto cerebral. O sea, no solo es teórico, sino ya hay estudios que avalan esto y por lo tanto hay campañas como esta. Este es un ejemplo de un afiche de una campaña de la Academia Americana, donde dice, pues, cuáles son las cosas que uno tiene que hacer para prevenir el infarto cerebral. Entonces, nuestro énfasis, nuestro trabajo debe ser referido a esto. Ahora, como estamos hablando de una cuestión de emergencia, de urgencia, lo que vamos a hablar ahora es de la actuación que se hace durante el cuadro. Y aquí el principal problema es que el principal enemigo, la principal regla es que el tiempo es cerebro. Es decir, mientras más tiempo pasa desde que se ocluye un vaso sanguíneo, más daño cerebral hay y por lo tanto más secuela. Consecuentemente, la actuación de los equipos de salud debe ser inmediata para tratar de disminuir el daño actuando lo más pronto posible. Recordemos que el cerebro necesita constantemente un flujo de glucosa y de oxígeno que llegan por la circulación sanguínea. Esta glucosa y este oxígeno tienen que llegar a niveles altos. De hecho, el 20% de la sangre del cuerpo va al cerebro constantemente. Pero cuando se produce una obstrucción, comienza a producirse una serie de eventos que cuando llegan a cierto umbral hacen que la lesión cerebral sea irreversible. Sin embargo, en este periodo de tiempo en que todavía hay algo de... no ha pasado el tiempo suficiente para que todo sea necrosis, hay un área del cerebro que es todavía saludable, que es el área que se conoce como penumbra isquémica. La penumbra isquémica es un área del cerebro que está alrededor del vaso obstruido principalmente. Y esta penumbra isquémica va a existir por un periodo de tiempo, que son el periodo de tiempo que tenemos para actuar, que restituido el flujo sanguíneo puede volver a funcionar de manera normal. Y en vez de tener un daño enorme, tenemos un daño más pequeño. Esto está nuevamente refrendado por los estudios que muestran pues, que en la medida que pasa el tiempo desde el inicio de la enfermedad y yo aplico el tratamiento corrector, que es la trombolisis, mientras más tiempo pasa, la probabilidad que tiene la persona de recuperarse va siendo menor. No quiere decir que no hay que tratarlos a los pacientes que va pasando el tiempo. Lo que quiere decir es que tenemos que apurarnos para tratar de lograr que el tratamiento sea lo más pronto posible. Entonces tenemos que conceptualizar el tratamiento en 3 etapas: la atención prehospitalaria, la atención en la emergencia y la atención en la unidad de cuidado vascular, de medicina interna, que es donde termina el paciente después de la atención de emergencia. La atención prehospitalaria es sumamente importante porque nos acerca al paciente lo más pronto posible de la casa al hospital. Y el objetivo en el hospital es lograr la reperfusión, es decir, hacer que la obstrucción que tiene el vaso sanguíneo pueda ser removida y esta remoción permita que el flujo sanguíneo vuelva a pasar y por lo tanto ese tejido que todavía es salvable se recupere. En el momento actual hay 2 opciones de tratamiento de reperfusión: el tratamiento de trombolisis endovenosa, que lo tenemos disponible aquí en Arequipa, especialmente en mi hospital, en la Chinecase, pero también el Honorio Delgado está haciendo ya este tratamiento, también el Hospital de Anahuac está haciendo este tratamiento con ciertas restricciones, pero lo están haciendo. Y si no, es la Chinecase, donde ya hace muchos años tenemos experiencia con este tipo de terapéutica. El otro tratamiento mundial es la trombectomía mecánica. Ese todavía no está disponible en nuestra localidad, pero estamos trabajando para que esto sea así. Sin embargo, en el momento actual todavía no lo tenemos. Entonces, el objetivo es lograr que el paciente llegue de su casa al tratamiento. Y para eso se ha visto pues, que hay dificultades para lograr este objetivo. Estas dificultades son tanto en el prehospitalario como en el intrahospitalario. En el prehospitalario, lo que sucede es que hay que identificar al caso, llamar al servicio de ambulancias. Ahora tenemos AMO en Arequipa, afortunadamente. Antes teníamos a nuestros amigos los bomberos, que tantos años nos han ayudado con la atención de los pacientes en sus casas con el servicio de ambulancias,
que tienen que identificar adecuadamente que usted es un infarto cerebral y llevarlo a los hospitales que he mencionado, que es este. A partir de ahí es el punto desde la puerta, del dintel de la puerta, hasta el medicamento. Esto nos genera dos espacios, dos tiempos, el tiempo de inicio a la puerta y el tiempo de la puerta a la aguja. A la aguja le decimos a que el paciente ya está canalizado en una vena y el personal técnico, el personal de enfermería, el personal médico está listo para administrar el medicamento. El tiempo, el primer tiempo es el prehospitalario, el segundo tiempo es el hospitalario, que es donde más podemos trabajar nosotros, pero también es importante recordar que tenemos que trabajar en el prehospitalario. Y este trabajo conjunto de los servicios prehospitalarios y hospitalarios ha logrado que el número de personas que acceden al tratamiento de trombolisis vaya aumentando con el paso del tiempo. Estas son estadísticas mundiales. Miren aquí, antes del 2005, que se le da mucho énfasis al tratamiento prehospitalario, uno de cada 100 pacientes llegaban hasta al hospital a tiempo para ser trombolizados. Conforme se han hecho mejoras en los equipos de emergencia, en educación pública, en telemedicina, este porcentaje ha ido incrementándose progresivamente hasta alrededor del 23-24% en el mundo. Nosotros en nuestro hospital podemos actualmente con un equipo de neurología dedicado a este problema, que trabajamos conjuntamente con los equipos de emergencia, de trauma shock, con las enfermeras de trauma shock de nuestro hospital, el número de pacientes que se trombolizan está alrededor del 16-18%. No es como en otros sitios, todavía nos falta el prehospitalario, pero hemos mejorado mucho en el acceso al tratamiento. Ahora, el principal problema es identificarlo, y ahí es el trabajo de todos nosotros, de enseñar a la población de los ámbitos de salud donde trabajamos, cuáles son las causas perdón, qué cosa es lo que podemos llamar nosotros un infarto cerebral. En primer lugar, hay que reconocer que es de inicio súbito. Es decir, el abuelito, el papá, estaba pues sentado en el desayuno y en lo que está tomando el desayuno, de pronto deja de mover un brazo, una pierna, deja de hablar o tiene asimetría facial. La asimetría facial, la parálisis facial más común es la periférica. Eso, felizmente no es un problema de salud tan grave. Pero prefiero que vaya al hospital a hacerse ver de la parálisis facial, que sea periférica, y no se nos escape una parálisis facial central, es decir, de lesión del cerebro, que involucra a la mitad inferior de la cara. Estos tres elementos son los más importantes a recordar y que tenemos que enseñar en el prehospitalario. Y estos se producen porque son a las áreas del cerebro que corresponden a las arterias importantes: la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la cerebral posterior. Entonces, a partir de ello se han generado estas escalas de evaluación prehospitalaria que todos tenemos que conocer. La más común, la más difundida y la más sencilla es directamente relacionada a lo que les acabo de mencionar. Asimetría facial: se le pide a la persona que sonría y un lado de la cara, de los labios, que es lo que nos interesa, no se mueve. Se le pide a la persona que mueva los brazos y uno de los brazos está débil o no se mueve, o se le pide que hable, ¿no? Que diga algo y no puede hacerlo. Entonces, cualquiera de estos tres elementos, aparecido de manera súbita, tiene una probabilidad de que sea un ACV del 72%, y si son los tres, del 85%, que es bastante, bastante alto. Entonces, de esta escala se crean estas escalas de enseñanza para la población. En los angloparlantes tienen el FAST, que se traduce al español, podemos decirlo como rápido, ¿no? Estas son intentos de traducción, o el ahora, actuar ahora, acordarnos, son acrónimos para acordarnos de los elementos que tenemos que recordar: rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de la fuerza del brazo, alteración visual, dificultad para hablar, y por lo tanto hay que tener ayuda rápido para llevarlo al hospital, ¿no? Entonces, es importante recordar estos elementos, pero más fácil es acordarnos de cara, brazo y lenguaje. Esto es un video que hicimos nosotros, no sé si se mirará bien por el streaming, también como ayuda para recordar.
Lo importante de todas estas herramientas es que nos permitan a enseñar a la población que estos elementos son importantes para recordar que esto puede ser un infarto cerebral y hay que actuar con rapidez, con rapidez. Siempre mencionamos esto, pues que los cardiólogos pues, han tenido un éxito rotundo al enseñar a la población que cuando le duele el pecho, tiene que ir al hospital porque puede ser un infarto. Todos sabemos infarto, infarto, dolor de pecho, ¿no? El principal problema del cerebro es que no duele, no produce dolor, pero sí produce estos signos que a veces son menospreciados. Y cuando dicen, pues, bueno, ya desde ayer está así, lo llevaremos al hospital, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces tenemos poco tiempo para actuar. Las escalas que utilizamos ya de manera técnica en el prehospitalario son como esta, es la escala de Los Ángeles, que tiene esencialmente lo mismo, pero algunas características adicionales como son el control de la glicemia. El control de la glicemia lo podemos hacer en cualquier sitio, en cualquier centro de atención, porque las glicemias muy bajas son una urgencia que tiene que ser tratado en el sitio, como todos sabemos. Si es hiperglicemia, bueno, eso tenemos un poco más de tiempo, pero la hipoglicemia debe ser tratada en el sitio y muchas veces puede parecer un ACV y no hay que perder el tiempo en referirlo a otro sitio, ¿no? Bueno, pasado del prehospitalario pasamos al hospitalario. Y en el hospitalario recordemos pues que la primera atención es el ABC, que conocemos todos. Luego agregamos una D de dextrosa para cortarnos de glucosa y E de examen de ojos porque los ojos nos dicen mucho del tratamiento, de la condición del paciente. Este es el timeline, los tiempos que están indicados como adecuados para el tratamiento del infarto cerebral en el hospital, desde que llega aquí a la puerta. Debe ser evaluado por un médico, que generalmente es el de triaje, o la enfermera, técnico que hace triaje. Máximo a los 10 minutos. En ese momento, si el médico triaje, el personal triaje está bien entrenado, va a saber que estos son ACV y tiene que hacer la activación del código ACV. En segundo lugar, debe ser llevado al tomógrafo, si es que estamos en un hospital que tiene tomógrafo. Si no, este paciente debe ser derivado inmediatamente a uno de los hospitales que he mencionado. Una vez que llega al hospital, hacer la tomografía a los 25 minutos, a los 45 minutos tiene que ser enviado el tomógrafo como máximo al médico que toma las decisiones y a los 60 minutos debe hacerse el inicio del tratamiento como máximo. Entonces, digamos que esto es el estándar actual, pero como ya hemos dicho, tiempo es cerebro y por lo tanto haciendo símil a lo que sucedía antes, ¿no? O sea, antes, en las carreras, pues estas son las carreras de Fórmula 1 en 1950, había pues la atención en los pits, que se dice, ¿no? Los sitios de atención. Y ahí se tomaba hasta 2 minutos antes en hacer la atención, el cambio de llantas. Y actualmente, los equipos de Fórmula 1 lo hacen en 1.8 segundos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que un trabajo en equipo puede permitir reducir los tiempos dramáticamente para permitir que estos 60 minutos que antes estaban aceptados para el tratamiento en el intrahospitalario, actualmente se busca reducirlos a 45 minutos e idealmente menos todavía. En algunos sitios ya se está haciendo 25 minutos desde que el paciente llega al hospital hasta que es trombolizado. ¿Y cómo se ha logrado esto? Utilizando esto que es la vía optimizada. La vía optimizada pasa esencialmente por una atención prehospitalaria adecuada. Eso quiere decir que el trabajo del prehospitalario, es decir, no solamente las ambulancias, sino, como repito, puede llegar a un centro de salud o a una posta con poco tiempo, tiene que ser inmediatamente derivado a un hospital que tenga la capacidad de tratamiento. Entonces, una vez que llega al hospital, antes que llegue el paciente al hospital, debe ser notificado por teléfono de que está siendo llevado el paciente para que el equipo entrenado en emergencia, sea médico emergenciólogo, internista idealmente neurólogo, active el código ACV y el código ACV haga que el tomógrafo espere la llegada del paciente, el equipo de laboratorio esté listo, el equipo de enfermería ya esté dispuesto y todos estén al tanto
sea por llamada como ocurre en Cusco, por ejemplo, tienen un timbre que ellos han puesto en Trauma Shock que hacen sonar el timbre y todos se acercan. O, bueno, en otros sitios usamos aplicaciones como WhatsApp o teléfono celular para que todo el equipo esté al tanto de que el paciente está llegando. Entonces, el objetivo de la notificación previa permite que ya se esté esperando al paciente, se hayan hecho los procesos de admisión suficientes, se haya acreditado al paciente, todas las cosas que nosotros sabemos que muchas veces demoran antes de que el paciente llegue, al hospital, cosa que cuando la ambulancia llega pueda ser trasladado directamente a la sala de emergencia sin pasar por ninguna sala adicional. Es decir, de la ambulancia se la baja a la camilla o la misma camilla de la ambulancia es trasladado al tomógrafo. En un tomógrafo obviamente tiene que estar despejado, tiene que haber estado esperándose al paciente y en ese momento el equipo de salud comienza a tomar las acciones correspondientes. Y aquí repito ese equipo porque son todos los elementos del equipo que involucran al médico, a la enfermera, al tecnólogo, que simultáneamente hacen primero e inicialmente hemoglucotest. Es más, en el camino al tomógrafo, la enfermera le está tomando un hemoglucotest. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el único examen que nos interesa, a menos que el paciente sea hepatópata, a menos que el paciente sea renal crónico, sepamos que está tomando warfarina previamente, el único examen que nos interesa es el hemoglucotest. Ahora, obviamente, si tenemos antecedentes de estas otras enfermedades, el médico tiene que tomar la decisión de decidir a esperar el perfil de coagulación o el dosaje de INR. Actualmente hay INR también como el hemoglutés, en gota directa. No está disponible en todos los sitios, pero ya existe la probabilidad, la posibilidad de hacer esa prueba en el sitio. Bueno, asumiendo que no tiene sus antecedentes, la enfermera toma el glucotest, que por supuesto es comunicado al equipo, porque si es hipoglicemia, se trata en ese sitio. Si no es hipoglicemia, está dentro de normal, el equipo de laboratorio puede ir tomando las muestras de sangre y en sala de tomografía el médico completa la anamnesis, hace la evaluación de la escala de Lena-Judge, se toman constantes vitales por parte de la enfermera y el tecnólogo de tomografía hace el estudio tomográfico, que puede ser simple o con contraste dependiendo de las circunstancias. Para la gran mayoría de los pacientes solo se necesita una tomografía simple. La escala de Lena-Judge podremos conversarlo otro día, es una escala validada que sirve para graduar, mensurar qué tan severo es el cuadro. 0 significa que no tiene nada y lo más grave que puede haber pues está alrededor de 32. Normalmente los ACVs están alrededor de 15 puntos, más o menos, dependiendo de cuánto cerebro se está haciendo dañado. En ese momento se verifica cuáles son los criterios de exclusión. Los criterios de exclusión están puestos aquí, que los podemos ver con tranquilidad, pero en realidad lo que quiere decir es que tenemos que recordar que el medicamento para la reperfusión, que se llama TPA, el TPA disuelve los coágulos. Y como disuelve los coágulos, va a disolver todos los coágulos existentes, no solo los del cerebro. Entonces, si la persona ha tenido, por ejemplo, un traumatismo cerebral severo en los últimos meses o una cirugía hace pocos días, menos de 15 días, o ha tenido o tiene, sabemos que tiene una neoplasia o una enfermedad que puede provocar un sangrado intracerebral como consecuencia del TPA, esos pacientes no pueden entrar. Afortunadamente, estas contraindicaciones no son muy frecuentes. Pocas veces tenemos que regresar a un paciente con esto. Obviamente, esto es decisión del equipo médico. Entonces, en ese momento, en sala de tomografía, se ve el resultado de la tomografía. Eso es evaluado por el médico, evalúa los criterios iniciales de la imagen y se toma la decisión de la aplicación del tratamiento. Ese tratamiento está ya en un bolso llamamos bolso ACV, que el enfermero lo carga, el equipo lo carga, para iniciar el tratamiento en la sala de tomografía. Entonces, lo que se ha logrado con este cambio de paradigma, esta reestructuración del trabajo, es reducir el tiempo puerta-aguja a 25 minutos en algunos sitios. Todavía estamos trabajando en eso nosotros aquí. Nosotros todavía estamos trabajando con 60 minutos. Pero el modelo actual es este que estamos conversando. Ahora, ¿cómo se hace para la administración del TPA? Como repito aquí, hemoglucotest, INR directo, si es posible, tomar la presión arterial, porque es importante que la presión arterial esté por debajo de 180 a 110, canalizar 2 cánulas de
de calibre 20 con solución salina, se tiene que obtener consentimiento informado por cuestiones lógicas y obvias. Porque, como he dicho, este medicamento disuelve todos los coágulos. Entonces, un 3% o 4% de los pacientes van a ser sangrados. Y este sangrado va a ser severo. 97%, 96% de los pacientes no van a sangrar y se van a beneficiar del tratamiento. O sea, su perfil de seguridad es muy bueno. Sin embargo, hay que avisar al familiar y al paciente, si es posible, que existe esta probabilidad para que si sucede pues, un evento no deseado, pues haya sido adecuadamente informado. Tomado esto, se da una dosis inicial de la dosis total de 0,9 miligramos por kilo hasta un máximo de 90 miligramos, y en sala de tomografía se da el 10% de la dosis. El resto se completa con bomba de infusión en la sala de emergencia de la trauma shock durante 1 hora. Es decir, si el paciente pesa 70 kilos, se le administra 62 miligramos de medicación, por lo tanto son 6 miligramos endovenoso directo y el resto en bomba de infusión durante 1 hora. Este es cálculo simple. Hay que recordar así que la máxima dosis, a mí no importa que el paciente pese 100 kilos, 110 kilos, la dosis máxima es 90 miligramos. Después de la administración del bolo, lo que procede a hacer es el cuidado de la monitorización en trauma shock durante 1 hora de manera constante, controlando especialmente la presión arterial. La presión arterial después de la trombolisis, durante la trombolisis, tiene que estar por debajo de 180-105. Si es menos, es deseable, pero lo que nos interesa es que esté menos de 180-105. Si la presión sube durante el procedimiento o no se puede bajar la presión antes de iniciar el procedimiento, no se debe trombolizar al paciente. O tener la trombolisis. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos diciendo que el trombolítico puede hacer sangrar y la presión está no controlada, la probabilidad de que el vaso se rompa pues es mucho mayor. Ahora, esto sirve hasta las 4.5 horas. La mayor parte de los pacientes llega después de 4.5 horas. Estos pacientes ya no alcanzan al tratamiento, la mayor parte no, pero un porcentaje de pacientes van a poderse beneficiar si es que demostramos que todavía tienen penumbra isquémica. ¿Cómo demostramos eso? Esto sí, más bien, solo es posible en algunos hospitales. En mi hospital, por ejemplo, es el HNKC, solo es posible con técnicas avanzadas de imagen que se llaman tomografía por perfusión o resonancia magnética. Aquí en la tomografía por perfusión se usan estos mapas que son elaborados por el tomógrafo de emergencia que permiten definir alteraciones del flujo sanguíneo, pero que no han producido todavía necrosis. Esto se llama disparidad o mismatch en inglés. Aquí esto se llama el mapa de flujo, donde se mira en la zona donde no hay sangre, no está fluyendo la sangre, y este es el mapa del volumen sanguíneo. En el volumen sanguíneo se ve que todavía hay sangre, a pesar de que ya no hay flujo. Esta disparidad indica que todavía hay penumbra isquémica y el paciente es susceptible de tratamiento. Cuando hay match, cuando son iguales, no hay disparidad, significa que este mapa y este mapa son el mismo. Cuando son los mismos, ya no hay penumbra, ya todo es necrosis, ya todo es infarto, ya no es posible darle tratamiento. Entonces, en los últimos estudios, que repito, la intención de todo el mundo es tratar de buscar alternativas para que la mayor cantidad de gente pueda beneficiarse del tratamiento. Y este estudio es el estudio HOPE, que ha sido publicado hace poco, este mes, en JAMA, donde se ha evaluado el tratamiento con trombolisis endovenosa entre 4.5 y 24 horas. Y lo que se ha encontrado es que dentro de los pacientes que tienen esta disparidad, este mismatch, si son trombolizados, un 40% de los pacientes va a alcanzar independencia funcional versus el 26% de los pacientes que van a lograrlo sin el tratamiento trombolítico. Eso quiere decir que la diferencia apoya el hecho de que es posible tratar a estos pacientes hasta las 24 horas, siempre y cuando, repito, siempre y cuando podamos demostrar que todavía hay tejidos salvables.
Esto también puede ser demostrado por resonancia magnética. Esto es lo mismo, solo que la resonancia magnética es más lenta, más difícil, pero a veces tenemos que echar mano de ella. Aquí también hay disparidad en resonancia magnética. Esta es la secuencia de difusión, esta es la secuencia FLIR. Ahora, en otros sitios, el tratamiento de elección a partir de las 6 horas es la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica es con un catéter especializado, que son estos que están aquí, el Sweet, el Penumbra, el Solitaire, el Trevo, cualquiera de ellos. Un médico especializado, un neurólogo intervencionista, puede poner el catéter por dentro de la arteria inguinal primero, femoral, luego carótida, y llegar aquí a la carótida o a la cerebral media y hacer la retiro del coágulo. Esta es una angiografía pre-tratamiento y este es post-tratamiento. Aquí en el post-tratamiento, miren cómo ha podido sacar el coágulo y el flujo de sangre se ha restituido en el cerebro medio. Lo que se ha encontrado con este tipo de tratamiento es que es igualmente efectivo y más efectivo para algunos casos, que son los coágulos grandes, que son más o menos el 20% de los casos. Después del tratamiento agudo, viene el tratamiento en una unidad especializada, es la unidad de ACV, que el HNK es el único hospital en Arequipa que tiene una unidad de ACV certificada internacionalmente. Esta certificación es otorgada por la Federación Internacional de ACV, que ha verificado que nuestro hospital cumple los estándares para acreditar como unidad que está lista para atender a estos casos. Y esto es algo importante recordar, ¿no? Si utilizando las estadísticas más optimistas, el 25% de los pacientes va a ser trombolizado, un 10% va a llegar a trombectomía, pero el 100% de los pacientes puede ser tratado en la unidad ACV. Aquellos que ya no llegan, por el tiempo, llegan un poco más tarde, lo cierto es que en una unidad ACV tratados apropiadamente, van a tener un mejor pronóstico que si fueran tratados de un sitio no especializado. Y en unidad USB es un sitio, esta es una foto de nuestra unidad con el personal. Creo que justo la foto anterior era relacionada justo a esto, de la anterior exposición. Es un sitio donde se utilizan protocolos estandarizados, hay personal de enfermería, personal técnico, obviamente personal médico entrenado para una supervisión neurológica continua, para el acceso a monitorización durante el tiempo necesario y sobre todo para la identificación de la causa y la prevención de las complicaciones. Entonces, se logra reducir la mortalidad, reducir la discapacidad, proporciona un tratamiento adecuado, estandarizado, continuo, permite la rehabilitación precoz, nos permite educar a la familia respecto a evitar que esto vuelva a suceder y, por supuesto, datos clínicos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que buscamos durante este periodo inicial? Proteger la vía aérea, mantener la circulación, evitar la hipoxia, evitar la hipertermia, manejar la hipertensión. Aquí un paréntesis importante, recordemos por favor que no se trata al paciente hipertenso en el ACV agudo hasta las 24 horas, a menos que la presión esté por encima de 220-120. Y esto les pido así a todos, por favor, difúndanlo. Un paciente con sospecha de ACV que viene con 180-100 no se le debe tratar. Debe ser referido a un hospital directo y si en el hospital se decide que tiene capacidad de trombolisis, va a ser trombolizado, la presión ahí sí debe bajarse de manera inmediata. Pero si el paciente está en un hospital que no puede ser trasladado o que no tiene capacidad de trombolisis, no se trata la presión durante las primeras 24 horas, a menos que esté por encima de 220-120. La hipotensión se trata con cristaloides. Si hay hiperglicemia, solamente se trata la hiperglicemia por encima de 200 durante las primeras 24 horas, luego progresivamente se va haciendo la adecuación. La hiperglicemia hemos dicho que tiene que ser tratada inmediatamente. Y se tratan las complicaciones, de las cuales las más importantes son en los ámbitos de medicina interna, la broncoaspiración, las úlceras de decúbito, la trombosis venosa profunda, que tienen medidas específicas, ¿no? Es decir, usar heparina endovenosa o enoxaparina, si es que hay antibióticos, necesidad de antibióticos hay que usarlos, iniciar la movilización temprana, lo más importante, lo más pronto, y sobre todo iniciar prevención secundaria. La prevención secundaria está relacionada pues a las causas que hemos mencionado inicialmente. Y
a cardiopatías, hipertensión, colesterol, diabetes, etcétera, etcétera. Finalmente, después de todo esto, pasamos a la rehabilitación. Y la rehabilitación, pues, puede empezar ya con el paciente hospitalizado. Tiene el objetivo, pues, de evitar las alteraciones de la inmovilidad, facilitar la recuperación muscular, prevenir complicaciones por inhibición física, porque obviamente si el paciente queda postrado, pues, va a estar inactivo y la actividad es un factor de riesgo adicional para el ACV. Muy bien. En resumen, es necesario recordar que este es un trabajo multidisciplinario, involucra a todos los actores de salud en el prehospitalario, perdón, en la prevención primaria, a todos los actores para manejar los factores de riesgo. En el hospitalario es el trabajo conjunto, como ustedes han visto, de emergencia, neurología, imagenología, laboratorio, especialmente enfermería, trauma shock, enfermería de hospitalización, para lograr que el paciente pues reduzca el daño, evite el daño, reduzca el daño y pueda restituir a una función lo más adecuada posible. Muy bien, eso es todo lo que tengo para ustedes. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor.